Estamos aquí para dar lectura a la sexta aliyá Parashat Bereshit, el capítulo número 4. Vamos a terminarlo a partir del versículo 23 y luego vamos a empezar inmediatamente el capítulo número 5 y alcanzar el versículo 24. Con eso terminará la sexta aliyá Parashat Bereshit. Dijo Lemech a sus mujeres, Adá y Sila: oigan mi voz, esposas de Lemech. Presten atención a mi dicho, porque un hombre he matado para mi propia herida y a un niño para mi propia lesión. Porque si a la séptima generación será castigado Caín, entonces Lemech lo será a la 77. Conoció Adán nuevamente a su mujer, ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Shet, porque dijo: me dio Elohim otra descendencia en lugar de Hebel, que lo había matado Caín. A Shet también le fue dado a luz un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces se comenzó a llamar a ídolos con el nombre de Adonai. Este libro es la descendencia de Adán. En el día que creó Elohim a la persona, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y mujer los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, en el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Shet. Fueron los días de Adán después que engendró a Shet 180 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán, que vivió 930 años y murió. Vivió Shet 105 años y engendró a Enosh. Vivió Shet después que engendró a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Shet 912 años y murió. Vivió Enosh 90 años y engendró a Kenán. Y vivió Enosh después que engendró a Kenán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enosh 905 años y murió. Vivió Kenán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Kenán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Kenán 910 años. Y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Yered. Vivió Mahalalel después que engendró a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Yered 162 años y engendró a Hanoch. Vivió Yered después que engendró a Hanoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yered 962 años y murió. Vivió Hanoch 65 años y engendró a Metushelach. Y se condujo Hanoch con temor a Elohim después que engendró a Metushelach 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Hanoch 365 años. Se condujo Hanoch con temor a Elohim y desapareció porque se lo llevó Elohim. Esto es lo que tiene la sección número 6, Parashat Bereshit. Bueno, va a darse a conocer el destino final de Caín a través de lo que va a expresar Lemech a sus dos esposas, y se sobreentiende que Lemech está involucrado en la muerte de Caín y él asimismo se protege, tal como Akadosh Baruj Hu había protegido a Caín con una señal. Ahora Lemech se protege a sí mismo. Una maldición tan grande que uno de sus descendientes de Caín es el que le va a dar muerte, Lemech. Se retoma el hecho del nacimiento de los hijos de Adán y Jabá. El tercero de sus hijos es Shet. Él ha venido para dar continuidad a lo que Hebel había iniciado, y los padres estaban satisfechos precisamente en que se pudiera
cumplir ahora con el hecho de ser la simiente que acabaría con el castigo. Y a este varón Shet le nació un hombre llamado Enosh, justo en los tiempos de Enosh, que ya es nieto de Adam Arishon. Toda la humanidad, dice el texto, comienza a llamar a ídolos con el nombre de Adonai. Aquí comienzan a desarrollarse los principios de la idolatría. De inmediato, otra vez estamos hablando de la Parashat Bereshit, que habla sobre el origen de las cosas, y aquí también estamos viendo cómo la humanidad también empieza a gestar sobre sí mismo la idolatría, llamando a muñecos con el nombre de Elohim, de Adonai. Posteriormente se enlista toda la descendencia de Adán, pasando por cada uno de ellos, cuya característica es las edades que cada uno de ellos tiene y alcanza a vivir, tanto para engendrar hijos como para vivir. Son cientos de años. Hasta hubo uno en el cual los años son reducidos abruptamente, que es en el caso de Hanoch, porque Akadosh Baruj Hu decidió llevarlo anticipadamente. Bueno, esto es lo que tiene la Parashá en la sección número 6 de la Aliyá. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Pues el deseo de esta pareja, Adán y Javá, por engendrar al hijo que pueda traer la restauración de esta familia a Gan Edén. Este muchacho es Set. Sin embargo, a un lado viene Enosh como algo que se destaca dentro de esta familia en la esperanza de volver, pero vamos a ver la contraparte con el resto de la humanidad, en donde todos los demás estaban involucrados en hacerse más ajenos de Hashem. Esto es algo destacable, y entonces nosotros, obviamente, al tener una tendencia por destruir a la serpiente, entonces formamos parte de esta familia que desde el principio ha estado buscando su restauración. Nos vemos pronto. Shalom.